no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. El Señor Dios quiere hacer lo que siempre hizo, pero Él necesita lo que siempre necesitó, nuestra fe. Sin fe no se abre la puerta para que Dios entre, pero no se obtiene fe orando, pidiéndosela a alguien, sino dándole oídos a la palabra de Dios. La palabra siendo oída, creyendo, la fe viene. La fe es la certeza que necesitamos para recibir la bendición. En el último culto estábamos en el primer libro de Samuel, capítulo 18, y nos quedamos en donde las mujeres de Israel alababan a Dios, pero esa alabanza no era exactamente a Dios. Ellas estaban felices porque Dios les estaba dando liberación. Empezó cuando David venció al gigante Goliat y lo destruyó. Y después Saúl, el rey, lo puso como jefe del ejército. Así David salía, iba a las batallas, las ganaba todas, y cuando volvía, las mujeres, entonces está en el versículo número 7. En el 6 también lo menciona, dice así: aconteció que cuando volvían, después de haber matado David al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel a recibir al rey Saúl, cantando y danzando con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Mientras danzaban, las mujeres cantaban diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Saúl se enojó mucho y le desagradaron estas palabras, pues decía: a David le dan 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Yo ya dije aquí esto, algo muy malo es el elogio que le hacemos a las personas, principalmente cuando el que hace la obra es Dios. ¿Quién luchó? Allí no fue David contra el gigante, porque como una piedrita iba a derrotar a un gigante. Fue el Señor Dios que lo usó. ¿Quién salía con David y David volvía venciendo a los filisteos? Era Dios. Y ellas, en vez de hacer alabanzas al Señor Dios, alabaron a David y un poco a Saúl porque era el rey. El rey se indignó. Eso es malo. Entonces a veces usted ora a Dios para que Dios me use, al pastor Jaime o a otro pastor, y somos usados por Dios, y usted viene a hacernos elogios. Claro que ya estamos prevenidos, entonces no lo aceptamos. Pero otra persona no hace eso, se cree que fue él, hasta un obrero que está empezando. Y muchas veces Dios no lo usa de gran manera, porque si no se va a perder. Yo oré y un ciego vio, era ciego de nacimiento, y se queda lleno de sí. Si oro ahora no habrá ningún problema. Hermanos, en cada batalla necesitamos a Dios. Y cuando el corazón se eleva es malo. A veces son los familiares que le elogian a usted por alguna victoria en vez de hacer una verdadera alabanza a Dios. En este caso fue Saúl. David no se dejó llevar. David sabía ponerse delante de Dios, pero Saúl se puso triste. A David le dan 10,000 y a mí 1,000. Eso le provocó tristeza. Cuando la tristeza entra en su corazón, uno debe estar atento, porque si una raíz de amargura entra, empieza a crecer y le hace ver cosas que no debería ver. Entonces empieza a sentirse importante, discriminando. Ah, sí, todo el mundo prospera y yo no. Debería ver eso con Dios, el por qué está sucediendo. Pero si está fuera de espíritu y dice esas cosas, el mismo diablo que ya le está alimentando y usando va a abrir ciertas puertas y usted ve lo que no debería ver y se queda totalmente ciego. Y cuando usted despierte, puede ser muy tarde. En la obra de Dios ya vi eso muchas veces, en los 50 y tantos años que sigo a Jesús.
Y había personas de Dios perder la cabeza. Piensan que son mejores y empiezan a despreciar a los demás. Unos años atrás, digamos 40 años, un predicador en Río de Janeiro era muy usado por Dios. Era usado y él empezó a abusar. Un día lo vi, pensé, Dios mío, misericordia. Le voy a llamar José. Puede estar vivo y viéndome. Y si está vivo es bueno que sepa que estoy hablando de él. Solo no lo expongo. Hermanos, el día que oigan decir que el pastor José está enfermo es porque tiene el diablo. Mientras esté con Dios, misericordia, no se enfermaría. La Santa Biblia no dice eso. El sano no necesita médico, sino el enfermo. Si está enfermo va a consultar al médico. No porque ahora es usado por Dios, no lo hará. Bueno, a mí me extrañó, Dios mío, misericordia, qué extraño. Un día estaba entrando a su iglesia y un ciudadano, un mendigo me dijo, ¿me puede dar algo de comer? ¿Qué quiere comer? Quería un vaso de leche y un pan con mucho gusto. Pero después de pagarle eso, va a subir conmigo y entrará al culto, porque Dios cambiará su vida. Lo llevé a comer. Denle lo que pida. Pidió su vaso de leche o café, el pan, comió. Estando satisfecho, fuimos a la iglesia. Una persona que mendiga no es aquella persona que se asea todos los días, que se cambia la ropa todos los días. Tiene un olor característico, pero es un ser humano. Me senté con él atrás. Durante todo el culto. Cuando terminó, el pastor José atendía a las personas, me levanté y ya me conocía. Hola chico, pastor José, evangelicé a nuestro hermano y vino. Quería que hiciera una oración por él. Obrero, ora por él. Me sentí mal. ¿Por qué? Porque a otro lo atendió y a él no. Entonces las personas, el corazón se va elevando y creen que son mejores que los demás. Puede ser la persona más rica, más famosa, usar el perfume francés más caro, de moda, no sé cuál sea. Entonces, el otro es una persona igual a usted, no porque está mal, 15 días, una semana, un mes sin bañarse, que es inferior. Y uno no es mejor que nadie. Solo la gracia de Dios. ¿Cuántas veces delante de Dios? Dios, tengo que predicar. Dios, dame entendimiento. ¿Qué digo? Pon palabras en mi boca, Señor. Tu pueblo lo necesita. Y Dios me usa. Sí, modestia aparte. No es modestia, es el demonio. Soy el mejor, no soy nada, soy siervo de Dios. Entonces hicieron eso. Y dice en el versículo 9 lo siguiente. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Entonces Saúl empezó a mirar a David con otros ojos. Es triste cuando mira con otros ojos, porque empieza a mentir. Empieza a pagarle a alguien para investigar. Empieza a investigar cosas. Ya no es verdadero, no mira los ojos y no dice la verdad. Ve el siguiente versículo. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl. Y él deliraba en medio de la casa. David tocaba como otras veces. Saúl tenía la lanza en la mano. Entendamos esto. Un espíritu malo de parte de Dios, Dios lo permitió. Y hasta hoy Dios lo permite. No. Doctor, si una persona es de Dios, ella nunca será endemoniada. Pregúntele a quien hace la obra de Dios si ya expulsó demonios en cristianos. Le dirá que ya lo hizo. Yo ya lo hice. Una persona es de Dios, pero si abre espacio, el demonio entra. Si una persona es de Dios y abre espacio, el sufrimiento aparece. No puede decir que no va a suceder. Saúl abrió espacio, desconfiaba de David, y solo Dios sabe lo que fue tramando, y el espíritu malo obtuvo autorización y entró en Saúl. Lo interesante aquí, hermanos, es que profetizaba en medio de la casa. Una persona puede profetizar por el Espíritu de Dios y puede profetizar por el espíritu del diablo. No tiene que creerle a cualquier espíritu. Esa persona de Dios está profetizando. ¿Es verdad? Escuche. Si está fuera de la palabra, no es de Dios.
Usted siente algo malo y si está fuera de la palabra, lo puede olvidar, es malo. Y él estaba profetizando. ¿Quién lo veía? Saúl está lleno del poder de Dios. David tocaba como otras veces. Saúl tenía la lanza en la mano. Vea el versículo 11. Saúl arrojó la lanza pensando: voy a clavar a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. 2 veces Saúl deliraba. Despierte, siga la palabra. Unido a Dios. Cuidado con las charlas mañosas de algunas personas. Primero le elogian, le cuentan alguna cosa, le dan un mensaje de Dios, entre comillas, una palabra, para levantarle y usted en su corazón, si es o no de Dios. Entonces es así. Lo mejor es andar con Dios. Si hay mentira, lo sabrá. Entonces debe estar en la presencia de Dios, porque Saúl profetizaba y tenía la lanza. Si estaba con Dios, ¿para qué la lanza? Si un hombre está con Dios, ¿para qué el revólver? O sea, ¿para qué? Alguna cosa está mal. 2 veces intentó clavar a David con la lanza y Saúl era grandote, era fuerte, David era pequeño. Dicen que Saúl al hombre más alto de Israel le sacaba una cabeza. Era enorme ese hombre. 2 veces arrojó la lanza, le dio a la pared, no lastimó a David porque él estaba con Dios. Y quien anda con Dios consigue escapar. Lección para nosotros que Dios nos está dando: no crea en los espíritus, crea en la palabra. Dios habla con usted. El hombre es mañoso. El hombre, para llegar a un sitio, cuenta una historia, arma una situación. Uno está apresurado, no veló, es santo. La Biblia dice que es trampa hacer apresuradamente voto de consagración. Examine, ¿es de Dios? Sí. ¿Y por qué usted no anda en espíritu para sentirlo en el corazón? No importa de quién se trate, porque el Espíritu de Dios comprueba en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Le da la revelación, la siente, su corazón arde, está hablando con Dios. El recado es para mí. No, no lo es. Hay alguna cosa y busca y busca y busca. Dios le mostrará que no. David se evadió 2 veces de la lanza. Usted puede hacer lo mismo para triunfar. Pero hay personas con mente débil. Personas que solo ven sus ganancias para cubrir sus necesidades y no ven que están siendo usadas por el enemigo para una gran destrucción. Hermano, en el nombre de Jesús, esté en espíritu y el diablo no le engañará. Amén. Vamos a la novela de la vida real. Entre los 14 y 15 años empecé a perderme. Tenía unos amigos que eran mis amigos, pero cuando crecieron empezaron a envolverse en las drogas y el crimen. William era una persona muy nerviosa, muy irritable, impaciente, le gustaba salir, consumía muchas drogas. En ese periodo acabé siendo preso. Fue cuando me rebelé más aún, porque estaba consciente de que estaría bastante tiempo en ese lugar. Empecé a rebelarme, empecé a usar más drogas en la prisión y empecé a planear alguna cosa para poder escaparme. En 8 meses conseguí huir. La madre de William se convirtió al Evangelio e invitó a su hijo a visitar una iglesia. Encontré a Jesús y eso me fortaleció mucho. Yo quería pasarle eso a él. La tercera vez que fui fue que realmente vi la luz. Fue cuando de verdad vi que los evangélicos que sirven a Dios son diferentes, ¿no? Cuando William decidió aceptar la invitación de su madre, fue capturado nuevamente y llevado a la cárcel. Hablé con Dios: Dios, quiero ir a la iglesia, sácame de aquí para ir a la iglesia. Solo que Dios tiene sus maneras de actuar, porque yo estaba debiendo, tenía que pagar lo que debía. Cuando fui capturado,
Dios usó a un hermano para enseñarme la palabra de Dios. Yo no la conocía. Él me fue enseñando cómo andar en el camino de Jesús. Cuando uno tiene fe en el Señor Jesús, aún pasando por pruebas, uno las pasa con Él. Uno siente la presencia de Dios dentro de sí y eso le da fuerzas para poder ir hasta el fin. Algo estaba cambiando en sus actitudes, en su manera de hablar. Muy paciente también, muy amigo. Me escuchaba más. Su apariencia cambió, su cara enojada, extraña que tenía, agresivo, cambió totalmente. Yo vi una luz en él. Ella no se había convertido todavía y fue muy difícil, sí, humanamente que ella aceptara. Pero Dios actuó grandemente, le abrió los ojos espirituales a la palabra de Dios y ella entendió que de verdad la palabra de Dios es verdad. Dios actuó grandemente. Me casé por el civil dentro de la prisión. Entonces empecé a dejar las drogas, me empezaron a dar asco y empecé a pegarme a Dios. Las personas me veían y pensaba, ¿por qué está tan feliz dentro de la cárcel, lejos de todo y de todos, tras las rejas? Escuché a Dios en mi corazón diciéndome, ¿ves la alegría que buscabas en el robo, en el crimen, en las drogas? Yo te hago tener esa alegría, esa paz aquí dentro, en la prisión. Entonces de verdad supe que Dios es Dios en cualquier lugar, en cualquier momento y a cualquier hora. Yo veía al doctor Suárez por la televisión en la prisión y acabé conociendo a la iglesia. Estuve en total 4 años preso. La primera iglesia a la que fui fue la Iglesia de la Gracia. Libre, William se deparó con las dificultades de un expresidiario. Pensaba, y ahora Jesús, un expresidiario para conseguir empleo, va a ser difícil, pero te estoy sirviendo y sé que eres fiel. Después de 3 meses, Dios me consiguió un trabajo aquí cerca, en una de las mejores empresas que hay en la ciudad. Tengo un jefe que es una bendición también y ya recibí un aumento también. Hoy en día veo que Dios es fiel. Solo Jesús cambia, transforma y libera. Hoy es una bendición, es un orgullo para la familia. Por todo eso, alabo y agradezco al Señor Jesús. Porque si no estuviera delante de mí, yo no haría nada y nadie lo haría allá donde Él estaba. Hace 5 años que estoy firme con Dios. Jesús representa todo. Es mi vida, mi camino, es quien me dirige, que me guía. Sin Él, la vida del ser humano no tiene sentido. Gloria a Dios. William, usted dijo que hace 5 años está con Jesús. Aproximadamente. ¿Y salió de la prisión hace cuánto tiempo? Unos 2 años. 2 años. ¿Usted Sí. se califica como una persona que era de mala índole? Yo creo que sí. Sentía placer al hacer maldades. Sentía placer al robar, por desgracia. ¿Cuánto tiempo estuvo en el mal camino? Puedo decir que fueron unos 7 años en esa vida tan mala que llevaba. En la prisión estuvo unos 3 Sí, y después aproximadamente. aceptó a Jesús. Estuve 3 años convertido en la prisión y unos 2 años y medio ahora fuera de la prisión, convertido fuera de la prisión. En total unos 6 años, ¿sí? ¿Y esos deseos malignos le No, siguen o ya no? Ya ¿Están no. en el pasado? Por supuesto, las cosas viejas pasaron, todo se hizo nuevo en mi vida. ¿Quién vino con usted? ¿Usted quién es? La mamá de él. Su mamá. Así es. Ahora tiene un hijo transformado, un hijo nuevo. Sí. Y a todos los que están pasando por ese problema, la respuesta, el camino, es Jesús. Confiar en Él y Él actuará. Antes de Jesús usted le aconsejaba y él no le escuchaba. Nada. Pero una madre nunca debe perder la esperanza, ¿no es verdad? Batalló con Jesús. Al batallar con Jesús, la victoria es segura. Jesús está al frente y Él es el que hace todo el trabajo por nosotros. Jesús. Solo hay victorias en Muchas el nombre de gracias. Jesús. Solo hay victorias con Jesús. El recado se lo dio a quien tiene hijos en el mal camino.
Miren, robo es un mal camino, las drogas son mal camino, la prostitución es mal camino. El único camino verdadero es el camino de la obediencia a la palabra de Dios. Así Dios abre las puertas en cualquier área de su vida. Y cuando el Señor abre las puertas, usted obtiene el éxito. Y Dios quiere que usted sea una persona de mucho éxito. Y ciertamente Dios hará de todo para que usted tenga mucho éxito. Vamos a la primera pregunta. Doctor, yo quería saber por qué hay tanto comercio en la iglesia y Jesús se enojó por eso en el templo. Sí, Jesús se enojó, la gente ya debería aprender y no hacer comercio. Pero yo no puedo hablar de ninguna religión, de ninguna iglesia, porque no tengo ese derecho. En la nuestra estoy seguro de que no. Y nosotros luchamos para enseñarle a las personas que la bendición es por la gracia, que usted no tiene que hacer nada de nada para merecer la bendición de Dios. Lo que usted haga le va a perjudicar. Lo único que se debe hacer es lo que dijo Jesús. Si crees, verás la gloria de Dios. La bendición es gratuita. Y cada uno le rendirá cuentas de sí mismo a Dios. Si alguien lo quiere hacer de una manera diferente, que lo haga. Yo aprendí con la palabra y creo que es mejor no tener nada en las manos a tener las manos llenas de algo que va a condenarle. La Biblia dice, dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Entonces vamos a dar de gracia en el nombre de Cristo. Segunda pregunta. ¿Por qué Dios dejó que Lucifer se revelara en el cielo, siendo que Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente? Hermano, Dios no hace nada para que las personas sean como robots. A cualquiera de nosotros que quiera actuar mal, no nos lo impedirá. Va a enseñarnos. Le está enseñando a mucha gente. Hay gente que llora delante de Dios. Dios, no quiero, pero al otro día va y peca. Dios, perdóname, al otro día va y peca. Dios, sabes que no quiero, pero en el fondo lo está queriendo. Una tía una vez habló conmigo. Me gustó su testimonio. ¿Sabías que el diablo se parece a un pajarito? ¿Cómo, tía? Los pajaritos son tan bonitos. No diga eso, pero se parecen. ¿Por qué dices eso? El pajarito se queda en el árbol. Si haces así, va a volar. Pero después volverá a estar ahí. Así es la tentación, está en la cabeza y uno dice, no quiero, pero si quiere. No, yo no quiero, no haré eso, está queriendo. Toma una piedra y cuando el pajarito llegue y se la arrojas, en ese momento se irá y nunca volverá. Agarre un ladrillo de la palabra de Dios y arrójeselo a la tentación y nunca más volverá. Mientras dice, no, no quiero, está queriendo. No, pero quiere. Lance el ladrillo para que desaparezca. Voy a orar con todos ahora. Usted que está en casa, si quiere usar un vaso con agua, hágalo. Pero ponga su fe en las manos de Jesús. Padre, entramos en tu presencia. Dios, yo vengo en el nombre de Jesús a bendecir a todo tu pueblo. Te pido que extiendas tus manos benditas y toques para curar, para liberar, para hacer que estas personas sean libres completamente ahora. Señor, yo creo en tu promesa. Yo creo que los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Dios, en este momento reivindico la bendición para esta persona. Padre, manifiesta tu poder de curar, de destruir el mal, de hacer que ese sufrimiento desaparezca totalmente y no se recuerde más. Oh Dios mío querido, responde nuestra oración. Interven en esta vida. Trae la luz que esta persona necesita para tomar una decisión sabia. Ella está necesitando, Dios, una orientación. Quiero oír de ti, sí o no. Dios, ayúdale a oír, porque tú le estás hablando desde hace mucho tiempo. Oh, Dios mío, toca ahora, cura. Voy a usar el poder que tú me has dado para bendecir a estas personas. En el nombre de Jesús, le ordeno ese mal que se alojó dentro de la rodilla de esa persona, que salga ahora. Demonio, yo te reprendo y que salga todo mal. En el nombre de Jesús, diga amén. No volveré, no volveré.